Siguen las reacciones ante las declaraciones públicas de la ex vicepresidenta y senadora Lucía Topolansky, quien dijo que le consta que hubo casos de personas que mintieron en investigaciones por delitos de lesa humanidad para lograr que militares fueran condenados. A la respuesta de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que mostró su máximo repudio, se sumaron sendas declaraciones del PIT-CNT y de la Mesa Política del Frente Amplio, que respaldan el reclamo de justicia de las víctimas de terrorismo de Estado. La senadora electa por el espacio 609 y ministra designada Cecilia Cairo dijo que entiende a los familiares y ratificó que la búsqueda de desaparecidos va a ser una prioridad para el gobierno entrante. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas, nieblas, vientos variables soplando, afirmándose el sector norte de entre 10 a 30 kilómetros por hora y la máxima anunciada por Inumet es de 29 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, estén atentos en Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hasta las 17 horas va a haber trabajo hormigonado. Burcuyá entre Goes y Cufré, 17 horas también, habrá carga y descarga hasta esa hora. Solano Antuña, entre Jaime Sudáñez y Luis de la Torre, trabajos de saneamiento hay hasta las 17 y 30 horas. Y Charrúa, entre Gaboto y Magallanes, hasta las 18 horas hay carga y descarga. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La Institución de Derechos Humanos dictaminó que el Estado incurrió en violencia institucional y puede ser responsable de faltas graves ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos en la investigación sobre explotación sexual que sufrieron 11 adolescentes en Rivera. La Intendencia de Montevideo presenta a esta hora el Observatorio de Igualdad de Género. En una primera fase, el observatorio que se alojará en Montevidata brindará información sobre los servicios de atención a violencia de género y generaciones. Tras el pedido fiscal de prisión por el delito de asociación societaria fraudulenta y apropiación indebida en Casa de Galicia, Alberto Iglesias responsabilizó al gobierno actual, al ministro Salinas y al presidente Lacalle Pou de urdir un plan para cerrar la Casa de Galicia. La Convención Departamental del Partido Nacional no proclamará este viernes a Martín Lema como candidato a la Intendencia de Montevideo porque pedirá a la Convención de la Coalición Republicana que lo acepte como postulante nacionalista para las elecciones de mayo. Los trabajadores del gas rechazan la privatización del abastecimiento de gas natural por 30 años que está impulsando el actual gobierno y pedirán reunión con la actual ministra, con la futura y con el presidente electo. La Escuela de Música de la Intendencia de Montevideo abrió sus inscripciones para el ciclo 2025. Se incluyen opciones de formación para personas sin conocimientos musicales previos. La justicia francesa declaró culpable y condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por violación agravada tras admitir que drogó a su esposa Gisèle Pelicot durante casi una década y facilitar que desconocidos la violaran. Siguen las reacciones ante las declaraciones públicas de la ex vicepresidenta y senadora electa Lucía Topolansky, quien dijo que le consta que hubo casos de personas que mintieron en investigaciones por delitos de lesa humanidad para lograr que militares fueran condenados. Cecilia Cairo, designada ministra de Vivienda, dijo hoy aquí en TV Ciudad que van a tener que subvencionar familias para atender situaciones de precariedad habitacional. La futura ministra dijo que van a rever algunos aspectos de la ley de vivienda promovida que no tuvo el impacto en las franjas medias de la sociedad como había estado previsto. No puedo hablar de números porque en realidad todavía no tengo esa transición y de verdad eso me tiene bastante ansiosa porque para armarte un proyecto y un plan necesitas saber con cuánta plata contás, pero sabemos que eso no es que lleve tanto dinero porque es sobre todo materiales y personal para hacer esta precariedad dispersa de la que te estoy hablando. Vamos a tener que subvencionar familias. Eso para mí está más que claro. Los realojos es una subvención.
Y bueno, el mientras tanto también lo es. También van a abordar la necesidad de viviendas para las personas de ingresos medios, donde la ley de viviendas promovida no dio los resultados esperados porque los costos de esas viviendas son muy elevados. Entonces el ministerio tiene que aportar y fuerte sobre esa población que tiene un sueldo del que vive, pero que no le permite ni ahorrar, ¿verdad? Para poder dar una entrega y comprar. En eso vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos pensado, yo no sé si han escuchado el alquiler con opción a compra, es decir, vos comenzás a pagar y ese sería el capital de ingreso para poder tomar acceso a esa vivienda. Me parece que hay que trabajar sobre eso y fuerte. Y las viviendas promovidas hay que rever algunas cosas que pasaron en este gobierno. Nosotros habíamos puesto topes salariales para tener la exoneración total, que es la que el MEF da, porque en realidad los que construyen esa vivienda son privados. Eso se sacó. A nivel de vivienda cooperativa, la prioridad será para quienes tienen el préstamo aprobado, pero no entregado. Porque hace un año y medio había más de 100 que tenían que escriturar y tener el préstamo. Estamos tratando de ver ahora a qué cifra llegamos, porque escrituraban de a 2 por mes, lo que quiere decir que enlentece muchísimo los procesos. Cairo, electa senadora por el espacio 609, dijo también que entiende la situación dolorosa para familiares en referencia a los comentarios de José Mujica y Lucía Topolansky. La integrante del MPP dijo que este país sufrió una dictadura y ratificó que la búsqueda de desaparecidos será una prioridad para el gobierno entrante. Entiendo la situación para madres y familiares. Me hubiera pasado exactamente lo mismo si yo estuviera desde ese lugar. No sé de lo que habla Pepe y Lucía, me parece que esa pregunta hay que hacérsela a ellos. No leí el libro, lo voy a tener que leer, obviamente, porque seguramente ahora que lo están revisando pueden surgir, ellos son libre pensadores y pueden haber cosas que puedan parecer polémicas, así que me quiero preparar para la próxima. No quiero estar tan pensando qué es lo que quieren decir, pero yo creo que son preguntas que se les deben hacer a ellos. Yo lo que sé es que este país sufrió una dictadura, que esa dictadura tuvo muchísimas consecuencias, que familiares pelean por saber dónde están los desaparecidos, así como peleamos nosotros. Y va a ser una prioridad también del gobierno. Por supuesto, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Hasta que no sepamos todo, es muy difícil hacer una síntesis de lo que le pasó al pueblo uruguayo en la época de la dictadura. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky aseguró en el libro Los Indomables del periodista Pablo Cohen que muchos testigos mintieron a la justicia para condenar a militares retirados. Las expresiones de Topolansky fueron respaldadas por el expresidente José Mujica en diálogo con Del Sol FM. Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Pablo Cohen en un libro que reúne entrevistas con Topolansky y Mujica. Allí la ex vicepresidenta aseguró que testigos de izquierda mintieron a la justicia para obtener condena de militares retirados por crímenes ocurridos en la dictadura. A un compañero nuestro vinieron a decirle: mentí, decí esto y aquello y metemos preso a fulano. Y él contestó: no lo voy a decir, ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos, señaló. Ante la consulta de Cohen, Topolansky dijo: nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones. Entrevistado por el programa Fácil Desviarse, Mujica ratificó las expresiones de Topolansky. Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos contan. Sí. No voy a decir que fuera generalizada. Pero había gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todo, pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos?
Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se expresaron mostrando su máximo repudio ante estas declaraciones públicas de la ex vicepresidenta y senadora electa Lucía Topolansky, que ponen, dicen, en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de la justicia. Al decir que hay gente que miente en las declaraciones sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico-militar, se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos. Estas declaraciones dañan al propio sistema republicano al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado que actúa en forma independiente y con solvencia. Tal como expresan nuestras compañeras y compañeros de Crisol, ha sido la valentía y la lucha de decenas de víctimas las que han permitido que al día de hoy más de un centenar de represores tuviesen una sentencia. Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos las que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia, a pesar de la revictimización que se sufre en estos procesos y del asedio constante de los abogados defensores de los militares y civiles acusados. Entre miles de denuncias y denunciantes, quizás pueda haber existido un falso testimonio, pero es algo que no nos consta ni tampoco a la justicia. Esta posibilidad, sin embargo, no avala poner en tela de juicio a decenas y decenas de personas que han podido hablar a pesar del dolor y de la angustia. Cabe preguntarnos, ¿a quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso sirve cuestionar la credibilidad de las víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares? Cabe señalar que el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es un delito, ya sea por declarar falsamente, omitir información o presentar pruebas falsas, por lo que la senadora electa y ex vicepresidenta, conforme al rol que reviste y en su calidad de funcionaria pública, ante el conocimiento de la situación, debiera denunciarlo a la justicia y no en una entrevista. Bueno sería retractarse o, de no ser así, quizás sea mejor llamarse a silencio. Confiamos en el sistema judicial y en su debido procedimiento, orientado a garantizar la búsqueda de pruebas fehacientes que permitan verificar la veracidad de las declaraciones, además de reunir todas las pruebas documentales necesarias. Los testimonios son solo una parte de los elementos que se toman en cuenta para las decisiones de fiscales, jueces y también la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahora ha confirmado las sentencias. Confiamos y creemos en la palabra de las víctimas que han esperado durante muchos años para obtener un pequeño atisbo de justicia. Y la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, por unanimidad, también emitió una declaración en la que considera imprescindible expresar su posición con claridad y reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad. El Frente Amplio señala que apoya plenamente la lucha de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición. El trabajo de madres y familiares, dice el comunicado, representa una causa colectiva que nos interpela como país y que exige el compromiso de todos los sectores políticos y sociales. El Frente Amplio también reitera que el respeto a la memoria histórica no es solo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena basada en la verdad y los derechos humanos. Asimismo, continúa el comunicado, ratificamos la confianza en los procesos de la justicia en materia de derechos humanos, particularmente el trabajo de la Fiscalía Especializada, y exhortamos nuevamente a que quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que correspondan, por memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado, siempre del lado de los derechos humanos, termina esta declaración del Frente Amplio. En el mismo sentido, se pronunció el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que emitió un comunicado que dice que no entiende y no comprende el sentido de estas declaraciones de Lucía Topolansky y exhorta a que se denuncie si es que se tiene algún elemento que haya tergiversado el debido proceso de los torturadores y asesinos
debido proceso que no tuvieron nuestros compañeros, dice el comunicado, y compañeras caídas, porque, según señala, tender un manto de dudas sin enfrentar las responsabilidades de nuestros dichos socava nuestra solidez republicana y debilita nuestro sistema democrático tan caro para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de este país, concluye el comunicado, la declaración del PIT-CNT. Vamos a convocar a nuestra periodista Juliana Perdomo, vamos a seguir avanzando en uno de estos temas que se han destacado en las últimas horas a nivel periodístico. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Continuando en el tema, vinimos al encuentro del grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos tras estas declaraciones de la ex vicepresidenta que siguen generando mucha polémica. El grupo emitió un comunicado en las últimas horas que recién hacían mención y nos acompaña la integrante Laura Boiani. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo tomaron las declaraciones en primera instancia? Recién hacíamos mención al comunicado. ¿Ponen en tela de juicio el trabajo que vienen realizando no solo el grupo, sino también la justicia? Sí, en primer lugar nosotros expresamos el mayor repudio y preocupación ante estas declaraciones que ponen en tela de juicio una lucha de muchos años donde el centro ha estado puesto en las víctimas. Como dice el comunicado, son las víctimas que han tenido que pasar por muchos procesos de revictimización, de asedios, donde vuelven a revivir toda la violencia que sufrieron, de torturas, violaciones, tratos inhumanos de todo estilo, para que ahora se ponga en tela de juicio y se diga que se mintió en las declaraciones. Y también poner en duda el trabajo de la Fiscalía Especializada, que ha logrado ya más de un centenar de condenas y sentencias. Es muy preocupante y por eso nuestra mayor alerta y preocupación también por todo lo que ha generado en las últimas horas estas declaraciones. El Frente Amplio ya se desmarcó de estos dichos. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto con Topolansky o con Mujica? No, no hemos tenido ningún contacto. Sí recibimos los comunicados, tanto de lo que fue la mesa política del Frente Amplio, como también la expresión del PIT-CNT y otras organizaciones, que lo bueno o lo positivo en este caso es que se han unido en cierta manera a repudiar estos dichos. Hay un claro posicionamiento en contra de lo que se ha dicho y queda como que es el posicionamiento de uno o dos actores políticos que tienen su importancia, ¿verdad? Pero no hemos tenido contacto ninguno con ellos. ¿Ustedes esperan un pedido de disculpas de forma pública? Pedimos que se retracte o, en caso de que siga sosteniendo sus dichos, que se presente a la justicia. Porque lo que dice es gravísimo y además, como funcionaria pública, tiene la obligación, el deber de presentarse ante la justicia con las pruebas y denunciar si considera que ha habido falso testimonio. Entonces, o se retracta o se presenta a la justicia o también que guarde silencio, ¿no? Porque es algo que no suma a nadie. Poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios de las víctimas no suma a nadie. Al final se está defendiendo la postura de gente que torturó, que asesinó, que secuestró niños, que desapareció a nuestros familiares. Entonces, es importante que se retracte o que también no hable más. ¿A futuro pueden perjudicar estos dichos no solo la búsqueda, sino también el trabajo legal que se está llevando adelante? Consideramos que no, porque la justicia no se basa solo en los testimonios, sino que hay un trabajo muy importante, tanto de la Fiscalía como de los jueces, e incluso la Suprema Corte de Justicia, que ha ratificado todas las condenas hasta el momento, donde la base documental y las pruebas están para decir que quienes han sido procesados tienen, digamos, responsabilidad en los crímenes que fueron acusados. Son sentencias que también se han dado en Argentina, se han dado sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Roma, es decir, no se basa solo en un testimonio, sino que hay un trabajo muy grande que tiene su peso y su respaldo. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de Laura Boiani a propósito de estos dichos de la ex vicepresidencia. En minutos volvemos con más detalles de las repercusiones de este tema con la palabra del abogado Pablo Chargoña. Sí, Juliana, te esperamos también con la palabra del doctor especializado, también defensor de varias causas de violación de derechos humanos. Vamos a otro móvil, convocamos a nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, está en la Intendencia, se está lanzando el Observatorio de Igualdad de Género. Mira, ahí está hablando el intendente Zunino. Escuchamos a Zunino hablando acerca del lanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género aquí en la Sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo. Bueno, todo lo que gasta la división estar vinculado acá,
y pongo todo eso, pero eso sería mentir y subestimar lo que hacemos. Porque en definitiva, obviamente, hay un área especializada que tiene que ver con las políticas en términos de igualdad de género, pero después hay montones de cosas que se hacen en los distintos departamentos cuya operativa tiene que ver con otras áreas de política, pero en realidad se orientan para lograr en términos de mejorar la igualdad en términos de género. A ver, cuando se hacen programas de empleo, programas de acciones que tienen que buscan disminuir ciertos sesgos que el propio mercado laboral tiene, y no van a aparecer en la división, sino que van a aparecer en otro lado. Bueno, ¿cómo empezás a contemplar esas cosas? Y me parece que ahí el eje de tener algunas políticas transversales siempre nos complica para medirlo muchas veces. Pero en realidad es parte de lo que tenemos que avanzar, porque efectivamente hay políticas que tienen transversalidades, como es el caso de la igualdad de género, que tenemos que hacerla desde montones de cosas, desde cómo se lleva adelante un esquema de política de transporte, y por eso hay protocolos específicos, del tema de iluminación, cuando se discutía dónde poner los focos prioritarios en términos de iluminación, de cómo limpiar y hacia dónde limpiar, tiene que ver hacia dónde gastar, y tiene que ver con esas cosas cotidianas que transversalizan a los distintos departamentos. Entonces, me parece que por eso también la posibilidad de empezar a tener un equipo de trabajo que efectivamente vaya rastreando, vaya buscando, vaya avanzando en términos de cómo vamos registrando ese esquema, me parece que es muy importante y que es un avance importantísimo para poder ver en la magnitud el tema de la política en términos de igualdad de género. Ni que hablar que obviamente hay algunos temas que, no sé, cuando vas a la referencia de la comuna mujer o de los temas de violencia, que obviamente estaban más identificados porque la propia división y la asesoría los tenía. Pero cuando vas a otros temas que son más transversales, me parece que este equipo y este formato de empezar a contemplarlos de esa manera nos va a ayudar mucho más a contemplar el término de este observatorio. Invitarlos, como decía, y para cerrar, decían, invitarlos a entrar, a utilizar las herramientas. La idea es que estas herramientas sirvan para la población en general, para los hacedores de política, para la investigación y para poder efectivamente también, a veces desde el punto de vista de la ciudadanía, cuando encontrás algunos datos que desde el punto de vista no son tan buenos, no en la calidad del dato, sino en lo que refleja. Por ejemplo, la cantidad de denuncias que recibimos. Exactamente, es un dato que nos gustaría disminuir. No disminuir porque no lo relevamos, disminuir porque tiene que haber un efecto de disminución en esas cosas. Bien, estamos viendo allí al intendente Mauricio Zunino en este lanzamiento del Observatorio de Género. Vamos a ampliar esta información obviamente en nuestra edición central. La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que el Estado incurrió en violencia institucional y puede ser responsable de faltas graves relativas a sus obligaciones ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Esto es por una investigación que revela omisiones y deficiencias de organismos públicos en los casos de explotación sexual que sufrieron 11 adolescentes en el departamento de Rivera. Preocupa especialmente la muerte materna de una adolescente de 16 años víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas del INAO y que falleció el 8 de mayo después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro. La actuación de oficio estuvo a cargo de los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención y Unidad Especializada en Género sobre 3 adolescentes que presentaban indicadores de explotación sexual estando bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en Rivera. De los 3 casos iniciales se sumaron otras 8 historias, llegando a un total de 11 casos investigados. De la investigación surge que no hubo un abordaje de la situación de violencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos propone medidas de reparación efectiva para las adolescentes identificadas en esta investigación. Sugiere también mejorar los procesos de prevención, detección, protección y reparación de situaciones de explotación sexual infantil. El informe recomienda a la Fiscalía General de la Nación hacer una investigación efectiva, seria y en un tiempo razonable para identificar, imputar y sancionar a los responsables de los casos de explotación sexual denunciados por INAO. También pide realizar una investigación administrativa.
La Comisión Permanente del Parlamento rechazó la venia remitida por el Poder Ejecutivo para designar al coronel retirado Álvaro López Formoso como ministro del Supremo Tribunal Militar por su discurso negacionista de terrorismo de Estado y de la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país. Estas críticas estaban publicadas en las redes sociales del militar, pero fueron eliminadas en el correr de la mañana de ayer miércoles. El 27 de agosto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la venia para designar en el Supremo Tribunal Militar al coronel retirado Álvaro López Formoso. El expediente siguió el trámite regular, aunque quedó fuera de las sesiones ordinarias. Por eso, este martes 17, uno de los temas que tenía en agenda la Comisión Permanente, integrada por 6 legisladores del oficialismo y 5 de la oposición, era definir sobre la propuesta de López Formoso para integrar el máximo órgano de la justicia militar. La senadora Blanca Graciela Bianchi leyó la solicitud y a su turno la diputada frente amplista Betiana Díaz anunció que su fuerza política no acompañaría el pedido por el discurso de odio público que caracteriza las publicaciones en redes del postulado. Luego de la sesión parlamentaria y ante la denuncia de Díaz, López Formoso borró todas las publicaciones de su Facebook entre las 10 y las 12 horas de este miércoles 18 y sus enlaces dicen ahora que el contenido no está disponible. Por ejemplo, uno que decía que todos los zurdes son HDP, u otro cuestionando a la vicepresidenta Beatriz Argimón por no defender a los militares condenados, como lo hace su colega argentina Victoria Villarruel. Sin embargo, algunas capturas tomadas previamente permiten mantener su pensamiento vivo. Por ejemplo, que el buen comunista tiene tatuados la ignorancia en la piel y el hambre en la cara, que los detenidos desaparecidos en realidad están vivos en países como Cuba o Colombia, y que si gana el FAPIT, van a subir los impuestos y va a gobernar la delincuencia. En el recinto de la Asamblea General y sobre este tema, la senadora Blanca Graciela Bianchi dijo que no era tarea del Parlamento realizar pesquisas sobre las venias que envía el Poder Ejecutivo y que si bien compartía algunos de los cuestionamientos de la oposición, lo correcto era no condenar a alguien por lo que piensa. La diputada Betiana Díaz aseguró, por el contrario, que la tarea del Poder Legislativo es investigar previamente sobre las cosas que tiene que tratar. La comisión, o por lo menos parte de los integrantes de la comisión, la mayoría recomendamos al cuerpo la aprobación de la misma. Hicimos una revisión, por ejemplo, de sus redes sociales, para ver quién era. El Parlamento le va a dar la venia a alguien que se supone que tiene que ir a un tribunal a administrar justicia. Odio visceral a la izquierda, anticomunismo visceral, habla de ideología de género, categoriza a ciudadanos a los que se les deben de respetar los derechos y a los que no, los derechos humanos. Niega explícitamente las desapariciones forzadas, hace publicaciones de la Margarita, emblema de familiares de detenidos desaparecidos, y dice que en realidad no están detenidos desaparecidos, que están en otros países. Pero no somos quienes para vetar a las personas por lo que piensan, aunque yo personalmente puedo coincidir en lo que acaba de decir la legisladora preopinante en algunas cosas, pero no soy quien para decir que soy dueña de la verdad y mucho menos vetar. Por la afirmativa. 5 en 9. ¿Esto es afirmativo o negativo? Negativo. La convención departamental del Partido Nacional en Montevideo se va a abstener este viernes de proclamar una candidatura para la intendencia, pero va a recomendar a la convención de la coalición republicana que acepte la de Martín Lema como representante blanco en la competencia electoral de mayo. El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, dijo que su partido está realizando los primeros balances de la derrota de noviembre, pero con la mirada puesta en las departamentales. Y hoy estamos con un nuevo desafío, que es la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo. El viernes que viene tenemos la convención del Partido Nacional, que va a proclamar la abstención para las elecciones que viene y sugerirle a la convención de la coalición republicana, que se va a reunir en los primeros días de febrero, el nombre de Martín Lema como candidato. Aguardamos la definición que va a tomar el Partido Colorado, seguramente en los próximos días.
o ahora en el primer mes o mes y medio del verano, también para saber si llevamos un candidato colorado también dentro de la coalición, porque el desafío de Montevideo es muy importante y sería bueno contar con más de un candidato. Nosotros tenemos mucha confianza en la candidatura de Martín Lema, pero sería bueno también que la coalición lleve más de un candidato para reflejar distintas opciones para el electorado de Montevideo. El fiscal especializado en delitos económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, pidió 3 años de penitenciaría para el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. En la acusación, el fiscal sostiene que Iglesias es responsable de un delito de asociación societaria fraudulenta y de apropiación indebida durante su desempeño y administración de la Mutualista cerrada en 2021. Alberto Iglesias dijo hoy a MBD Noticias que va a quedar claro que hubo un plan preconcebido antes de asumir el actual gobierno para cerrar Casa de Galicia y responsabilizó al exministro de Salud Pública Daniel Salinas y al presidente de la República, Lacalle Pou. Y la montaña parió un ratón, porque adentro del propio expediente están los elementos probatorios que lo que él está pidiendo ya está demostrado que no es cierto. Pero yo estoy contento porque llegamos al final. Ahora yo ya sé de qué me tengo que defender en definitiva y lo tengo en blanco y negro y en un papel. Los torneos tenemos que tomar, ahora viene la feria, tampoco es un accidente, ¿no? El día elegido para hacer la denuncia, porque hacen la denuncia y 3 días después entramos en la feria. Entonces, como quien dice, es para dejar flotando todo el verano esta idea. Pero en febrero, cuando estamos dentro del plazo de los 30 días, vamos a contestar como corresponde y quedará absolutamente demostrado que esta, la número 14, tampoco existió. Y que no pueden explicar hacer desaparecer una institución de 100 años, regalar un patrimonio de más de 50 millones de dólares en 15 millones al Círculo Católico en un remate muy sospechoso, con un crédito dado exprés por el Banco República en 48 horas después del remate. Todas irregularidades espantosas. Yo voy a poder demostrar, después que termine todo esto, que acá hubo un plan preconcebido antes de asumir este nuevo gobierno que se está yendo. O sea que no fue un accidente, entraron dirigidos directamente a Casa de Galicia. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Vamos a recibir ya a Eduardo Delgado, que está ubicado en el Hotel Hampton Hilton, allá donde se está desarrollando esta especie de transición del futuro gobierno. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, aquí estamos en la sede, como tú bien decías, de el presidente electo Yamandu Orsi, el lugar que eligió hasta mañana viernes para esta etapa de la transición. Decir que desde el lunes se trasladará al edificio Plaza Alemania, en la zona de Palermo, donde allí continuará este proceso de transición hasta que asuma funciones el próximo 1 de marzo. Yamandu Orsi en la tarde tiene previsto aquí 2 reuniones de carácter diplomático. Primero recibirá al embajador de Francia y después al embajador de España, 2 países con los que Uruguay tiene una fuerte relación diplomática desde hace muchas décadas. Es probable que ambos embajadores lleguen con notas de sus presidentes dirigidas a Yamandu Orsi. Estamos hablando de Emmanuel Macron y de Pedro Sánchez. Así que bueno, por un lado, estas reuniones de carácter diplomático, recordar que ha tenido varias de este estilo con embajadores de diferentes países, tanto de América como de, por ejemplo, de Asia, como los embajadores de China y de Japón. También es probable que el presidente electo Yamandu Orsi se reúna con alguno de los ministros que asumirán funciones desde el próximo 1 de marzo y que fueron anunciados esta semana, el lunes más precisamente, en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Señalar que desde el entorno de Yamandu Orsi informaron a MBD Noticias que consideran que la transición con el gobierno en funciones se está haciendo en un buen tono, pero que falta información que se ha solicitado, en especial respecto a
a los ministerios. Y por eso es que se toma con cautela todavía este proceso de transición y se espera que esa información llegue lo más rápidamente posible para que tanto el presidente como, el presidente electo como las diferentes autoridades que asumirán en marzo tengan estos datos y en base a ellos poder trabajar sobre ellos y sobre las tareas y los proyectos que tienen previsto realizar en el próximo gobierno. Esta es una de las razones por las que no se dio ese segundo contacto de que se había anunciado días atrás entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi. Se prefiere aguardar a contar con esa información para que ambos se vuelvan a comunicar, tanto puede ser presencial como telefónicamente, y en base a estos datos, seguir avanzando en este proceso de transición, que sí cabe recordar, tuvo una reunión a nivel de ministerios, una sola hasta el momento, que es el Ministerio de Economía, entre Azucena Rebeleche y Gabriel Odone, y sus respectivos equipos técnicos de asesores. Sumar a esto de que el proceso de transición fue acordado en la primera reunión que tuvieron Orsi y Lacalle Pou, que sea encabezado por el actual secretario de la Presidencia y la actual prosecretaria de la Presidencia, estamos hablando de Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, y quienes asumirán sus respectivos cargos, que son Alejandro Sánchez y Jorge Díaz. Ellos tuvieron ya una primera reunión formal en Torre Ejecutiva y han mantenido diferentes contactos en lo que va de este periodo de transición. Así que seguimos aquí atentos a las reuniones que tenga Yamandu Orsi en el correr de esta tarde. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y la futura ministra de Transporte, Lucía Echeverri, espera los informes técnicos de la cartera para avanzar en esta transición, aunque a priori reconoció que esta administración mantuvo el plan estratégico que había iniciado el Frente Amplio. No obstante, destacó que será necesario analizar plazos y costos de las obras previstas a fin de incorporar la prioridad del futuro gobierno, que será atender el transporte en el área metropolitana. Yo creo que es verdad que se ha hecho mucha obra, es verdad que dieron continuidad al plan estratégico que había dejado la administración de Víctor Rossi. Veamos ahora si ese plan estratégico en términos del orden de prioridad fue cumplido. Hay que ver los costos, las definiciones sobre las herramientas y los procedimientos de ejecución y de gestión de estas obras. Información que una vez que tengamos nos vamos a expedir, por supuesto. Echeverri se refirió al proyecto de tren-tram que se puso a estudio en esta administración y señaló que la prioridad será resolver el transporte del área metropolitana con un sistema eficiente que favorezca a los usuarios con reglas claras para los empresarios y el Estado. Además, dijo que siguen muy de cerca la situación financiera de las empresas de transporte y el reciente conflicto de COPSA. Es prioridad en términos de seguridad, de la calidad de ese transporte y sobre todo del tiempo de vida de la gente, ¿no? Entonces está esa iniciativa, hay otra más, recuerden ustedes que hace muy poco tiempo SINVE presentó otra iniciativa, eventualmente podría haber otra, lo que decimos nosotros es prioridad efectivamente conformar con plazos claros un equipo que ponga el pienso y desarrolle las mejores propuestas, porque hay que resolver realmente el sistema de transporte metropolitano. Y tenemos que abrir incluso lo metropolitano, ¿no? El censo nos ha dado además algunos datos importantes, incluso ya de San José, de Florida. Bueno, hay que pensar con esa cabeza. La Unión de Trabajadores Ferroviarios se declaró en conflicto en las últimas horas por la situación de 120 funcionarios que tienen pendiente el pasaje al Ministerio de Transporte. Washington Sánchez, que es presidente del sindicato, dijo que AFE abandonó la protección de estos trabajadores y esto está generando problemas en la seguridad de la operativa. Un decreto reglamentario que regula el pasaje de 120 trabajadores de AFE al Ministerio de Transporte, que está trancado hace meses, y bueno, con motivo de esto, AFE ha abandonado totalmente la protección de estos trabajadores y bueno, estamos teniendo problemas de seguridad en la operativa. Es por eso que estamos solicitándole una reunión a la presidenta de AFE para que en este periodo de transición poder lograr una operativa segura. Y bueno, y también se han hecho gestiones a través del PIT-CNT para que ese decreto salga rápidamente. ¿Cuántos trabajadores están afectados? Porque hubo recortes también en los cupos. Sí, hay un recorte de horas extra que está afectando la operativa. En este caso los trabajadores afectados son 120, son los que pasan al Ministerio de Transporte. Y bueno, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad de la operativa ferroviaria. En el día de ayer AFE intentó hacer circular una zorra motor de revisión con estaciones
cerradas y bueno, a través de eso nosotros tomamos algunas medidas de protección. El sindicato de los trabajadores del gas expresó su rechazo a la privatización del abastecimiento de gas natural por 30 años que está impulsando el actual gobierno. Alejandro Acosta, que es dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, recordó que ya hubo intentos fallidos de privatización y adelantó que el sindicato va a pedir reuniones con la actual ministra y con la futura y con el presidente electo. Nosotros entendemos que esa decisión es profundamente equivocada, plantearnos que de vuelta el servicio público de gas natural esté en manos privadas, porque venimos de dos administraciones privadas, Gas de France en su momento, Petrobras después, que fracasaron. Las mismas empresas hablaban de déficit abultado, perdimos usuarios, se resintió la gestión y desde que estamos en la órbita público-estatal tenemos balances positivos, se están pudiendo hacer inversiones. Estamos viendo que ahora hay una posibilidad de un nuevo desarrollo del gas natural a partir que Argentina está volviendo a exportar gas y se está tratando de establecer contratos de importación a un menor precio y quizás un mayor volumen. Entonces, nosotros entendemos que el gas natural tiene que, como recurso estratégico, estar en manos de la gestión público-estatal para contribuir al desarrollo del país, para abaratar las tarifas, para tener más usuarios. El sindicato del gas pidió una reunión a la brevedad a la ministra de Industria en funciones y solicitarán una reunión al presidente electo Yamandu Orsi y la próxima ministra Fernanda Cardona. El ministro de Trabajo, Mario Aristi, ya mantuvo contacto con su sucesor en el próximo gobierno. Hablamos de Juan Castillo y se van a reunir luego que el Poder Ejecutivo entregue la información pertinente. Todo esto en el marco de esta etapa de transición. Aristi dijo a MBD Noticias que no espera dificultades en el diálogo porque tanto Castillo como el designado subsecretario, el doctor Hugo Barreto, conocen muy bien el Ministerio de Trabajo. Ya estuve en contacto con el ministro, quedó en llamarme por teléfono para ver cuándo nos reunimos. De nuestra parte estamos preparando todos los informes que corresponden a la transición. Se lo vamos a elevar a los comandos de la transición de nuestro para que se lo entreguen al de ellos. Y luego en la reunión conversaremos los temas puntuales y que están en agenda. Si bien ya había trascendido, ¿cómo observa Juan Castillo en ese lugar? A ver, Juan, yo lo conozco hace tiempo, ella fue director de trabajo. El secretario Hugo Barreto también fue asesor en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto ambos conocen bien el ministerio, así que calculo que va a ser una transición muy organizada, muy transparente y los dos con conocimiento de los temas. Hubo muchas críticas hacia Castillo por su cercanía con los sindicatos. Bueno, a ver, él lo aclaró hoy de mañana en la televisión de que se había reunido porque eran compañeros y obviamente él formó parte del PICNT y pasó a saludar, pero también después aclaró que se iba a reunir institucionalmente con el PICNT y con las cámaras empresariales, que es lo que hay que hacer y que todos los ministros del signo que sea lo hacen. Aristi hizo un balance bueno de la gestión en el Ministerio de Trabajo durante este gobierno que dijo deja buenos indicadores. Ahora volvemos con Juliana Perdomo, que va a estar en contacto con el doctor Pablo Chargonia, representante del Observatorio Luz Ibarburu, porque continúan las repercusiones por las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Juliana, adelante. Sí, exacto, Rosina, los vuelvo a convocar desde el Observatorio Luz Ibarburu. Nos acompaña así el abogado Pablo Chargonia. Gracias por estos minutos. Bueno, tras estas declaraciones, ¿de qué forma lo toman y cómo podría incidir en las causas? Con mucha preocupación, son comentarios temerarios y funcionales a la estrategia de los defensores de los violadores de derechos humanos. Yo hace casi un cuarto de siglo que escucho centenares de testimonios de hombres y mujeres atormentados o de familiares de asesinados o desaparecidos. Jamás escuché, ni siquiera insinuado, que hubiera una intención de faltar a la verdad. Los testimonios de las víctimas son esforzadas, muchas veces revictimizantes. Los tribunales lo han dicho. Han tenido que revivir, porque cuando cuentan lo que pasaron, lo reviven. Yo lo he visto en los juzgados, hombres y mujeres llorar frente a un juez. Y han tenido que decir esforzadamente su verdad respecto al terrorismo de Estado. Esta expresión temeraria en el sentido de que no hay elementos de prueba de falso testimonio, si los hubiera tendría que ser denunciada efectivamente, arroja luz sobre los impulsos de las
la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, que sin embargo son impulsos muy rigurosos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. No tiene ningún sentido lo que se expresa y es funcional porque ya se ha anunciado que las defensas de los imputados van a utilizar estas declaraciones tanto de Topolansky como de Mujica para otra acción más orientada a la defensa dilatoria, que es lo que han venido haciendo en muchos casos, o sea, obtener una especie de impunidad biológico-procesal, que los procesados se mueran antes de ser condenados y que los indagados se mueran antes de ser procesados. Y esta es una oportunidad más que estos comentarios infundados, sin pruebas, sin elementos, le otorgan a la defensa de los violadores de los derechos humanos. Así que a todas las tareas que tenemos que hacer para impulsar los juicios por crímenes de la dictadura, le tendremos que agregar esta otra, porque va a ser aprovechado estos comentarios por la defensa de los imputados. Eso es muy preocupante. Pero además implica un agravio a todo el sistema judicial, no ya solamente a los que impulsamos las denuncias y a las víctimas denunciantes, sino que también a la Fiscalía y a todo el Poder Judicial. La prueba se somete a un escrutinio, en primer lugar, de los abogados de la contraparte, de los abogados de los propios imputados, que van a revisar si el que declara lo hace con la verdad o no, pero además de los jueces, de los tribunales de apelaciones, de la Suprema Corte de Justicia. Un proceso es eso, un proceso, una serie de etapas donde finalmente la prueba se valora, se pondera de acuerdo a determinadas reglas, se llaman las reglas de la sana crítica, es decir, que cada testimonio, cada uno de estos tribunales que revisan incluso lo que un tribunal anterior, inferior, analizó, implica sopesar la verdad convictiva, la persuasión de lo que dice el que dice. Los juicios están basados en prueba sólida, consistente, coherente. No tenemos ningún elemento para sospechar siquiera de la existencia de falso testimonio, pero repito, si alguien tuviera esos elementos, dado que el falso testimonio es un delito, debería denunciarlo. Por lo que usted me dice, es muy probable que llamen a declarar a Topolansky. A mí me parece saludable, porque si efectivamente hay información de este tenor, hay que expresarla precisamente en el foro judicial. Pero esto tiene otro efecto que ya no es en el foro judicial, en los juzgados, sino en el ámbito político, en el ámbito de las teorías negacionistas. Esto viene a ratificar un preocupante y oscura coincidencia entre Mujica y uno de los paladines de la impunidad, como el senador Guido Menin Ríos, que por supuesto salió a decir efectivamente esto es así, todos los juicios están amañados. Es un disparate, es temerario, como digo, no tiene elementos y además arroja sombras sobre todos los procesos, los dificultosos procesos de justicia con relación a las graves violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, nos despedimos desde aquí con la palabra del abogado. Seguramente tengamos más repercusiones para la edición de la tarde. Muchas gracias, Juliana. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 24 grados a esta hora. Les contamos que la Escuela de Música de la Intendencia de Montevideo abrió las inscripciones para su oferta educativa del próximo año. Incluyen opciones de formación dirigida a personas sin conocimientos musicales previos, así como también para quienes sí los poseen. La Escuela de Música Vicente Ascone tiene como finalidad la capacitación profesional y la formación integral en las distintas vertientes del campo musical y es el único instituto público donde se enseñan gratuitamente todos los instrumentos de un grupo sinfónico. Para el ciclo 2025 se incluyen opciones de formación dirigidas a personas sin conocimientos musicales previos, así como también para quienes sí lo poseen. El periodo de inscripciones se extiende hasta el 2 de febrero de 2025
2025 y el único medio para realizar las inscripciones será a través del sitio web de la escuela. Para quienes no tienen conocimientos musicales previos, deberán inscribirse al primer año del programa de formación general. La edad de ingreso y el límite de edad para inscribirse varía de acuerdo al instrumento. Para quienes cuenten con conocimientos musicales previos, no hay límite de edad para inscribirse y la edad de ingreso varía de acuerdo al instrumento. Se tomarán pruebas de conocimiento para el ingreso a los distintos años, tanto del programa de formación general, de duración total de 4 años, y el programa de formación específica de duración total de 6 años. La justicia francesa declaró culpable y condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por violación agravada tras admitir haber drogado a su esposa Gisèle Pelicot durante casi una década y además invitar a desconocidos por internet a violarla. Los otros 50 acusados también fueron condenados con penas de entre 8 y 10 años, menores a las recomendadas por el fiscal, lo que ha generado decepción y protestas por parte de familiares y personas que han acompañado con mucha indignación este proceso. Tras el veredicto, Gisèle Pelicot, de 72 años, víctima de violación masiva, dijo que respetaba al tribunal y su decisión después de que su exmarido Dominique Pelicot fuera declarado culpable, y afirmó que el juicio había sido una prueba muy difícil, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por quienes entienden que Gisèle es un símbolo de coraje y resistencia feminista a nivel global, tras decidir que el juicio fuera público para que la vergüenza cambie de bando, según dijo. Todos los acusados, junto a su exmarido, también fueron declarados culpables de violación, intento de violación o agresión sexual y recibieron sentencias de entre 3 y 15 años, menos de lo solicitado por la Fiscalía, mientras que 6 de los acusados quedaron en libertad por penas exentas de cumplimiento en la cárcel o porque ya han cumplido parte de ellas en detención provisional. Cientos de personas que se habían apostado desde primera hora para seguir el juicio y respaldar a la víctima se mostraron indignadas por el fallo, calificando como vergüenza de justicia la decisión. La mayoría mujeres que se sumaron a las convocatorias de los grupos que han estado acompañando este proceso durante algo más de 3 meses. Gisèle Pelicot, de 72 años, fue violada durante una década por decenas de hombres a los que su marido, que la drogaba con fuertes cantidades de medicamentos, invitaba para que abusaran de ella mientras estaba inconsciente, y en la que participaron hombres de entre 22 y 74 años de todas las clases sociales y profesiones, como bomberos, camioneros, periodistas, enfermeros, militares o también jubilados. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. La Institución de Derechos Humanos dictaminó que el Estado incurrió en violencia institucional y puede ser responsable de faltas graves ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos en la investigación sobre explotación sexual que sufrieron 11 adolescentes en Rivera. La Intendencia de Montevideo presenta a esta hora el Observatorio de Igualdad de Género. En una primera fase, el observatorio, que se alojará en Montevidata, brindará información sobre los servicios de atención a violencia de género y generaciones. Tras el pedido fiscal de prisión por el delito de asociación societaria fraudulenta y apropiación indebida en Casa de Galicia, Alberto Iglesias responsabilizó al gobierno actual, al ministro Salinas y al presidente Lacalle Pou de urdir un plan para cerrar la Casa de Galicia. La Convención Departamental del Partido Nacional no proclamará este viernes a Martín Lema como candidato a la Intendencia de Montevideo porque pedirá a la Convención de la Coalición Republicana que lo acepte como postulante nacionalista para las elecciones de mayo. Los trabajadores del gas rechazan la privatización del abastecimiento de gas natural por 30 años que está impulsando el actual gobierno y pedirán reunión con la actual ministra, con la futura y con el presidente electo. La Escuela de Música de la Intendencia de Montevideo abrió sus inscripciones para el ciclo 2025. Se incluyen opciones de formación para personas sin conocimientos musicales previos.
La justicia francesa declaró culpable y condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por violación agravada tras admitir que drogó a su esposa Gisèle Pelicot durante casi una década y facilitar que desconocidos la violaran. Siguen las reacciones ante las declaraciones públicas de la ex vicepresidenta y senadora electa Lucía Topolansky, quien dijo que le consta que hubo casos de personas que mintieron en investigaciones por delitos de lesa humanidad para lograr que militares fueran condenados.